Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta edición del Viernes Astronómico del 15 de julio. Muy encantado de estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Vera y estamos aquí desde las aulas virtuales del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales para transmitirle un poco de conocimiento sobre estos temas interesantes que siempre a nosotros nos fascina. En esta oportunidad vamos a tener la dicha y el honor de tener a la profesora Berta Cuadros. Ella ha sido graduada de la especialidad de física en la Universidad San Agustín de Perú. Ha hecho la maestría y doctorado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y estudios de postdoctorado también en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad Técnica de Atenas y en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora también a tiempo parcial en la Universidad de Chile y la Universidad Nacional Andrés Bello. Actualmente se desempeña como profesora en la Escuela de Ingeniería de Lorena. Ella realiza estudios e investigaciones en física teórica, sobre todo en agujeros negros, como la cosmología, modelos alternativos de gravitación, etcétera. Profesora Berta, ¿cómo se encuentra usted? Es un placer tenerla aquí en vivo y muchas gracias por acceder a la invitación de la Universidad San Marcos. ¿Cómo está? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan ahora y estamos listos aquí para comenzar la charla. Excelente, excelente. Solamente mencionarle, por favor, al público que nos sigue, que nos está siguiendo a través de las redes, dos cositas, ¿no? La mejor manera de apoyar esta iniciativa que siempre hacemos nosotros los fines de semana es haciendo like y reposteando para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y segundo, cualquier consulta que tengan, abajo en los comentarios en nuestro fanpage del Facebook lo pueden hacer, que al final de la charla la profesora Berta Cuadros las va a estar respondiendo muy amablemente. Perfecto, entonces iniciamos, ¿le parece? No sé si tiene lista su diapositiva, por favor, ¿sí? Sí, ya estoy aquí colocándola. A ver, perfecto, sí, ya la vemos. Muy bien, perfecto. Entonces, desde donde estemos, un aplauso virtual, por favor, para la profesora Berta Cuadros Melgar y ya nos estamos viendo al final de su charla con todas las preguntas y dejen sus preguntas, comentarios, chicos, en nuestras redes sociales. La dejo con todo este público virtual. Gracias. Muchas gracias y bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los modos cuasinormales. Básicamente son perturbaciones que se hacen para algunos objetos astronómicos. En este caso yo voy a explicar más la parte de perturbaciones en agujeros negros. Y la respuesta a estas perturbaciones son oscilaciones cuasi normales. Y veremos las características, aplicaciones de estas oscilaciones. Bueno, aquí les tengo el plan de la charla que voy a dar hoy. Primeramente quiero darles una frase de motivación de por qué es interesante estudiar estos modos cuasi normales y una breve introducción a relatividad general, algunos conceptos que necesitamos para poder definir lo que veremos más adelante. Hablaremos también algo básico de agujeros negros y lo que son modos normales, ¿no? Algo que vemos, por ejemplo, en las oscilaciones de una cuerda. Después vamos a entrar a lo que es la definición de modos cuasi normales. Vamos a hablar de las frecuencias, cuál es la característica principal de esas frecuencias que definen a esos modos. Hablaremos también de la detección, cómo es posible detectar estos modos y las aplicaciones que hay, ¿no? Originalmente estos modos cuasi normales solo estaban restringidos a perturbaciones en objetos astronómicos, sin embargo, ahora sabemos que se pueden aplicar a otras áreas de la física y a otros problemas bastante diferentes. Y la aplicación en la que me voy a centrar es justamente las ondas gravitacionales. Bueno, entonces comencemos por motivar la charla, ¿no? He colocado aquí una frase muy interesante que el ganador del Premio Nobel de 2017, Kip Thorne,
y uno de sus alumnos incluyeron en un artículo donde ellos trataron sobre las perturbaciones en estrellas relativistas. Y esta frase que nos dice que el trabajo de ellos era simplemente una modesta introducción a una historia que promete ser larga, complicada y fascinante, resume básicamente la historia de los modos cuasinormales, desde que a alguien se le ocurrió estudiar perturbaciones en agujeros negros hasta que en 2015 finalmente esos modos cuasinormales fueron detectados como parte de una onda gravitacional. Y de hecho, durante todo ese tiempo ha sido una historia de idas y venidas, complicada en ciertos tiempos, pero de todas maneras ese estudio siempre ha sido fascinante hasta lo que venimos encontrando actualmente. Bueno, entonces pasemos ahora a hablar un poco sobre relatividad general. En 1915, Albert Einstein extiende la teoría especial de relatividad que él ya había publicado 10 años antes y básicamente une el tiempo al espacio, ¿no? Considerando al tiempo como una coordenada en el mismo pie que el espacio, definiendo lo que llamamos hoy espacio-tiempo. La idea es que la materia que existe en ese espacio-tiempo lo deforma de tal manera que la distancia entre dos puntos infinitesimales puede ser descrita por esta ecuación aquí. Este objeto Gemini que tenemos aquí es el tensor métrico y básicamente esta relación sería el análogo a lo que tenemos en un espacio euclidiano como teorema de Pitágoras. En otras palabras, esta ecuación aquí nos dice la distancia entre dos puntos, una forma de medir esa distancia, ¿no? Solo que ahora tenemos 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una temporal, y eso sería el espacio-tiempo. Ahora, existe una analogía que es muy usada en divulgación cuando uno habla de gravitación, que no es la mejor analogía del mundo, pero es una analogía que ayuda realmente a entender lo que vemos. Imaginamos que el espacio-tiempo es como una membrana elástica, como una gran tela elástica, y la materia y la energía son como un conjunto de bolas de boliche. Vamos poniendo una bola de boliche en esa membrana elástica y vamos a ver que esa membrana elástica se va a hundir, ¿no? Y si colocamos bolas pequeñas, por ejemplo, canicas, y las soltamos ahí en esa configuración, esas bolas van a comenzar a orbitar la bola de boliche. Entonces, la gran diferencia entre la nueva teoría de gravitación, que es la relatividad general de Einstein, y la teoría antigua, que era la teoría newtoniana, es que el observador en la teoría newtoniana es un observador en 2 dimensiones, es un observador inmerso en esa tela. Entonces, para ese observador, él va a pensar que es la bola de boliche grande que está trayendo las canicas, que por eso ellas están haciendo esa órbita alrededor de la bola de boliche. Sin embargo, el observador en 3 dimensiones que está viendo la situación desde fuera, lo que va a ver es que en realidad la trayectoria de esas bolitas no es más que la trayectoria más simple que ellas están siguiendo acompañando la geometría deformada de esa tela. Entonces, ahí vemos esa definición nueva de gravitación, que es una teoría geometrodinámica en general. Ahora, esa teoría se puede resumir en un conjunto de ecuaciones, que son las ecuaciones de Einstein, ecuaciones de campo, donde tenemos aquí esos nuevos tensores, tensor de Ricci, escalar de Ricci, que definen la curvatura del espacio-tiempo donde estamos. Esa constante aquí, lambda, es la constante cosmológica, que se usa más para aplicaciones en cosmología de la teoría. Y también tenemos del lado derecho el tensor de energía-momento, que nos da el contenido material de la teoría.
Entonces, básicamente esta ecuación lo que nos dice es que la materia le va a decir al espacio cómo curvarse. Y el espacio curvo, el espacio-tiempo curvo, le va a decir a la materia cómo moverse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las predicciones de la teoría newtoniana y la teoría de Einstein? Existen dos cosas que en la gravitación newtoniana no existen, pero la relatividad general nos dice que pueden existir, que son los agujeros negros y las ondas gravitacionales. Tuvimos que esperar 100 años para que exista la comprobación experimental de esos dos nuevos objetos. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a hablar un poco de ese primer objeto, el agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, existen muchas definiciones de agujero negro. En primer lugar, podemos decir que matemáticamente un agujero negro es una solución de la teoría de gravitación de Einstein. Podemos dar una definición más poética, digamos así, y decir que un agujero negro es una discontinuidad en la tela del espacio-tiempo. O podemos dar una definición más física, diciendo que un agujero negro es una región del espacio-tiempo con un campo gravitacional tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar de él. Ese agujero negro en general se cree que posee una singularidad que está dentro de una región cubierta por un horizonte de eventos. Ese horizonte de eventos actúa como una membrana de sentido único, es decir, todo lo que traspasa ese horizonte de eventos no puede regresar. De forma que si yo mando de alguna manera una señal luminosa, por ejemplo, para ver lo que hay dentro del agujero negro, esa señal no va a poder volver. De esa manera podemos decir que el horizonte de eventos es una barrera para el flujo de información. Ahora, sobre los agujeros negros, voy a comentar aquí dos de las soluciones clásicas. La primera es una solución que fue obtenida meses después de la publicación de la relatividad general y fue obtenida por Karl Schwarzschild, un físico y astrónomo alemán, mientras peleaba del lado alemán en la Primera Guerra Mundial en el frente ruso. Lamentablemente, mientras estuvo en Rusia, contrajo la enfermedad de pénfigo y cuando regresó a su país, meses después, murió. Pero nos dejó esta solución. Esta solución es muy importante porque define el campo gravitacional de una masa esféricamente simétrica y esa masa esféricamente simétrica puede ser un agujero negro, puede ser una estrella, ¿no? Esta solución también sirve para el exterior de una estrella, o puede ser un planeta, ¿no? Entonces es una solución bastante general y una solución bastante simple. Y lo más importante, es una solución exacta. Encontrar soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein es muy difícil. Y bueno, si queremos generalizar un poco más, ser un poco más realistas con el tipo de agujeros negros que tenemos en nuestro universo, entonces tenemos que agregarle rotación a ese agujero negro. Esa solución no fue una solución fácil de encontrar, solamente se encontró en 1963 por Roy Kerr, y pueden imaginar, la teoría de la relatividad es de 1915. Hasta 1963 pasaron varias décadas para que pudiera hallarse esta solución. Esta solución, bueno, matemáticamente está descrita aquí, pero voy a contarles esencialmente qué es lo diferente de la solución. Aquí tengo una figura de la estructura de ese agujero negro de Kerr. Entonces, lo que vemos aquí es que el tipo de singularidad de este agujero negro no es un punto, como era el caso de Schwarzschild, es un anillo, ¿no? Y ese anillo singular está cubierto por un primer horizonte, el horizonte interno, conocido también como horizonte de Cauchy, un horizonte externo, que es
propiamente el horizonte de eventos, ¿no? El que atravesamos y después no podemos regresar. Y también existe, debido a la rotación de este objeto, una superficie que es la llamada superficie de límite estacionario, que es esta elipse, este elipsoide, ¿no? Que está aquí afuera. Esa superficie limita lo siguiente. Si, por ejemplo, un objeto traspasa esa superficie de límite estacionario, él va a ser arrastrado con la rotación del agujero negro. No va a poder quedarse estacionario en ningún punto, ¿no? Pero, obviamente, él todavía podría escapar del campo gravitacional de este agujero negro, ya que no traspasó el horizonte de eventos. Esta región en la que tenemos delimitada la superficie de límite estacionario y el horizonte de eventos es llamada ergosfera. Y existen fenómenos bastante interesantes que ocurren en esa ergosfera. Bueno, y resulta que esa solución de Kerr es una solución muy especial. Y uno de los más grandes físicos que trabajó en gravitación, en la matemática de esta teoría, fue Subramanian Chandrasekhar. Y él, una vez que dio una conferencia en Estados Unidos, comentó esto, que dice: en mi vida científica entera, que se extiende por más de 45 años, la experiencia más chocante ha sido darme cuenta que una solución exacta de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, nos da la representación absolutamente exacta de un sinnúmero de agujeros negros que viven en nuestro universo. Y de hecho, la mayoría de agujeros negros que hemos observado hasta ahora, ¿no? Por no decir todos, ¿no? Sea en forma de ondas gravitacionales o sea en forma de datos que reconstruyen una foto, son agujeros negros con rotación, ¿no? Y bueno, esa solución es la solución, digamos, más general que puede representar lo que vemos en astronomía. Ok, entonces ahora vamos a dar una pequeña introducción sobre modos normales, solamente para recordar qué es un modo normal, para ver la diferencia de los modos cuasinormales. Un modo normal puede ser lo que tenemos cuando consideramos una cuerdita que está atada en ambas extremidades y que de cierta largura. Y si queremos expresar matemáticamente el hecho de que la cuerda está atada en los dos extremos, esas pueden ser expresadas como condiciones de contorno. Con estas condiciones de contorno, resulta que todos los puntos de la cuerda van a oscilar con la misma frecuencia y la misma fase. Y eso es lo que define lo que es un modo normal. Esos modos normales tienen la misma dependencia temporal y ellos también tienen frecuencias especiales. Ellos no pueden existir para cualquier frecuencia. Es como si la frecuencia estuviese cuantizada. Entonces esas frecuencias, ¿no? Corresponden a un modo fundamental y a varios armónicos. Gráficamente podemos entenderlo mejor. Aquí tenemos la cuerdita. La cuerda está atada aquí a los extremos. Y vemos que las oscilaciones solo pueden ser múltiplos de medias longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, el modo fundamental corresponde a una mitad de longitud de onda. El primer armónico corresponde a una longitud de onda completa. El segundo armónico corresponde a una longitud y media. El tercer armónico corresponde a 2 longitudes de onda y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, el número de modos que tenemos es infinito. Sin embargo, las frecuencias son frecuencias bien definidas. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los modos cuasinormales. ¿Cuáles son las diferencias que hay con esos modos normales? Esos modos son encontrados, por ejemplo, cuando tenemos un diapasón,
¿ok? Entonces, perturbamos ese diapasón, le damos un golpe y ese diapasón va a vibrar con una frecuencia que depende de las propiedades físicas de ese diapasón y su intensidad va a disminuir en el tiempo. Entonces, vemos que esa frecuencia de oscilación va a ser un número complejo. La parte real de esa frecuencia nos va a decir cómo es la oscilación y la parte imaginaria nos va a decir cómo va decayendo en el tiempo esa solución. Ahora, esa misma analogía del diapasón podemos completarla podemos extenderla a objetos astronómicos como es el caso de un agujero negro. Un agujero negro puede ser perturbado con diversos tipos de campos que expresan algún tipo de materia que estamos agregando a ese agujero negro. Ese agujero negro, cuando es perturbado, va a generar una respuesta. La respuesta es una vibración en el espacio-tiempo que está alrededor de él y esa vibración puede ser considerada como un sonido característico del agujero negro. Cada agujero negro va a tener un sonido diferente, una frecuencia bien definida. Esos modos cuasinormales no son genuinamente estacionarios debido a la fuerte amortiguación que existe y aparecen por un tiempo limitado, ¿no? Es decir, la oscilación va a morir en algún momento. Y eso es diferente a los modos normales de la cuerda que vimos anteriormente, que pueden existir para tiempos arbitrarios. Ahora, un poco de historia. ¿Cómo surgen estos modos cuasinormales? En 1957, Ray y Wheeler, que son físicos bastante conocidos en esta área, comienzan a estudiar las pequeñas perturbaciones alrededor de un agujero negro. En 1967, Kip Thorne extiende esas perturbaciones para estrellas relativistas. Pocos años después, Zerilli se da cuenta que los modos que son obtenidos en estas perturbaciones no son modos normales. Las frecuencias son complejas. Sin embargo, aún no puede solucionar el problema porque es un problema que no tiene solución analítica. En los mismos años, 1970, 1971, Vishveshwara y Press notan que las frecuencias que van a ser obtenidas en esas perturbaciones corresponden a propiedades de un agujero negro. O sea que cada una de esas vibraciones va a ser como una huella digital de ese agujero negro. Posteriormente, en el 79 hasta el 83, Chandrasekhar y Detweiler finalmente resuelven el problema numéricamente y confirman las previsiones que habían hecho anteriormente. Confirman que existen esas vibraciones que tienen frecuencias complejas y también confirman que esas frecuencias dependen solamente de los parámetros de cada agujero negro. Y eso es algo muy importante porque uno puede construir moldes para diferentes modelos de agujeros negros y una vez que se realiza la detección, comparar esa onda con los moldes existentes para saber de qué agujero negro están viniendo esas oscilaciones. Ahora, si bien es cierto, esos modos cuasinormales aparecieron inicialmente en el contexto de perturbaciones, sea de agujeros negros o de estrellas, ellos pueden ser aplicados en otro tipo de sistemas. Por ejemplo, podemos estudiar las oscilaciones de estrellas de neutrones o versiones más exóticas de estrellas, de teorías alternativas, por ejemplo. También podemos estudiar una cuerda vibrante que está acoplada al medio alrededor de ella. También podemos estudiar lo que pasa si ponemos un haz de láser en una cavidad. Y también podemos estudiar colisiones de objetos relativistas, ¿no? En particular, hasta podemos extender eso a universos en colisión, en teorías que prevén la existencia de multiversos, por ejemplo. Entonces, si tenemos multiversos,
Existe siempre la posibilidad de que dos universos de esos entren en colisión y eso va a producir una oscilación que es del tipo cuasi normal. Ahora, continuando aquí, vamos a caracterizar un poco cuál es el comportamiento general de las perturbaciones. Para poder estudiar matemáticamente estas perturbaciones, tenemos que obtener una ecuación de perturbación. Esa ecuación de perturbación siempre puede ser llevada a esta forma después de una transformación de coordenadas. Esa forma aquí es llamada la forma de Schrödinger por la analogía que existe con las ecuaciones que encontramos en mecánica cuántica. Y la coordenada que aparece siempre aquí después de haber hecho la transformación, ese R asterisco, es la llamada coordenada tortuga. Se llama coordenada tortuga porque originalmente la coordenada radial del agujero negro es una coordenada que solo tiene sentido a partir del horizonte de eventos hasta el infinito. Cuando uno hace la transformación a la coordenada tortuga, ese rango de horizonte de eventos hasta infinito pasa de menos infinito a infinito, ¿no? De manera que cada vez que yo quiero acercarme al horizonte de eventos, estoy intentando acercarme a menos infinito, pero nunca lo alcanzo. Y la analogía viene de una fábula de Zenón, que es la fábula de Aquiles y la tortuga, ¿no? Que Aquiles le dio ventaja a una tortuga para hacer una carrera y la tortuga fue andando. Entonces, la paradoja está en que Aquiles, para poder alcanzar a la tortuga, siempre va a tener que recorrer la distancia que la tortuga ya alcanzó. Pero cuando él alcance ese punto, la tortuga siempre va a estar un poquito más allá. Entonces, Aquiles nunca va a alcanzar esa tortuga, ¿no? Entonces, de ahí que viene ese nombre de coordenada tortuga. Ahora, una vez que uno tiene la ecuación en esta forma, uno la resuelve por el método adecuado. Es siempre un método numérico en 4 dimensiones y más dimensiones. En 3 dimensiones existen algunas soluciones exactas. Y la amplitud de la solución nos va a decir si ese objeto que estamos perturbando es estable o inestable. Si esa amplitud va creciendo, o sea, si la frecuencia imaginaria es una frecuencia positiva, el agujero negro es inestable. Y si esa frecuencia decrece, entonces el agujero negro es estable. La forma que tiene esa oscilación, ¿no? La podemos ver aquí. Una vez que perturbamos el agujero negro, su respuesta va a ser esta, una oscilación que va decreciendo en el tiempo, ¿no? La forma como ella decrece la da la parte imaginaria de la frecuencia. En general, cuando estudiamos modos cuasinormales, no acostumbramos graficar esa oscilación de esa manera, sino en escala logarítmica. Entonces, en escala logarítmica, ¿no?, graficamos aquí el valor absoluto de esa oscilación. Entonces, tenemos aquí siempre pequeñas oscilaciones. Y a partir de esta forma es donde extraemos las frecuencias cuasinormales con algún método numérico. Esas frecuencias cuasinormales, como ya anteriormente les había dicho, nos dicen la parte real, la frecuencia de oscilación, y la parte imaginaria, la amortiguación, y ambas solamente dependen de los parámetros del agujero negro. Por ejemplo, si es un agujero negro con rotación, solamente va a depender de la masa del agujero negro y del parámetro de rotación. Ahora, un agujero negro, tal como pasaba con la cuerda vibrante, tiene muchas frecuencias características y modos cuasinormales. Sin embargo, las frecuencias nuevamente son un conjunto bien definido de frecuencias. Ese conjunto bien definido de frecuencias nos va a decir si existe estabilidad o no. Entonces ya sabemos que si la parte imaginaria es negativa, el objeto es estable. En general, para modelos dentro de la relatividad general, la parte real de la frecuencia cuasinormal es siempre limitada. La frecuencia fundamental siempre tiene la frecuencia real mayor de todas y la parte imaginaria crece sin límite.
¿no? Mismo que estemos con una parte imaginaria negativa, cada vez se hace más negativa esa frecuencia. Ahora, para resolver el problema es importante hablar un poco sobre las condiciones iniciales y las condiciones de contorno. Usualmente lo que se hace para ese cálculo numérico es comenzar con un paquete gaussiano y las condiciones de contorno aquí son lo más importante. Como queremos estudiar una región bien definida entre el horizonte de eventos y el infinito, esa onda que va a surgir no puede combinarse con ninguna otra onda que venga del infinito o que salga del horizonte de eventos, en el caso de un agujero negro. ¿Okay? Entonces, esas condiciones de contorno son fundamentales para poder estudiar la evolución de ese modo cuasi normal. En el caso de estrellas es un poco más complicado porque aparte de la condición del infinito, la condición para la solución de este modo es que sea regular dentro de la estrella, específicamente en el centro de la estrella, y en la superficie de esa estrella vamos a tener que poner condiciones de juntura de la solución interna y la solución externa para que nuestro modo cuasi normal tenga sentido. Ahora, esas soluciones, esas oscilaciones cuasi normales, ellas pueden ser detectadas. Entonces, en principio, si tenemos, por ejemplo, una onda, tenemos primero que extraerle el ruido de fondo, ¿no? Y la oscilación que tengamos después de extraer el ruido de fondo, la tenemos que comparar con los moldes que tengamos a mano. Y alguno de estos moldes va a coincidir con esa oscilación y vamos a poder decir que ese agujero negro es el que produjo ese tipo de oscilación. Ahora, esa frecuencia y esa amortiguación nos dan información de la fuente. Y las frecuencias cuasi normales en general para agujeros negros estelares, que sería lo más interesante para astronomía, están entre 100 o 1000 Hz. Y para agujeros negros galácticos, en general los que están en el centro de las galaxias, esas frecuencias son más pequeñas, ¿no? Son del tipo microhertz o menos que eso todavía. Y obviamente, si detectamos un modo cuasi normal, eso constituye una confirmación directa de la existencia de agujeros negros. Es por eso que era tan importante la detección de una onda gravitacional, porque acaba confirmando justamente las dos cosas diferentes que la teoría de relatividad predice. Ahora, vamos a comentar un poco sobre en qué se aplican los modos cuasi normales. En general, no es solamente en perturbaciones. Con el tiempo, uno fue descubriendo que esos modos cuasi normales estaban en muchas otras cosas más. Entonces, una de las aplicaciones básicas aquí es para estudiar la estabilidad dinámica de un objeto o de un conjunto de objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un nuevo modelo de agujero negro, tenemos que someterlo a diferentes tipos de perturbaciones para ver si ese modelo es estable. En otras palabras, si podría existir en la naturaleza sin quebrarse o sin sufrir una transición a otro tipo de objeto, ¿no? También esa estabilidad dinámica se puede extender a algo que ya había comentado antes si tenemos aquella teoría de multiversos y tenemos la colisión de dos universos. Eso va a producir una onda va a crecer en el tiempo, ¿no? Entonces esa onda que va a crecer en el tiempo nos dice que la colisión hace que el resultado sea inestable. Ahora, estas frecuencias cuasi normales que encontramos al estudiar los modos de un agujero negro también pueden ser relacionadas con la termodinámica de ese agujero negro. ¿Cómo así? Bueno, resulta que esas frecuencias pueden darnos una condición de cuantización del área
del horizonte de eventos, ¿no? Podemos imaginar que ese horizonte de eventos no es un continuo, sino que es como una cuadrícula y podemos definir el tamaño de cada cuadradito de esa cuadrícula para ser una unidad fundamental de cuantización para ese horizonte. Pero sabemos que de termodinámica de agujeros negros, que esa área del horizonte de eventos está siempre relacionada con la entropía del agujero negro. Entonces, de esa manera, si estamos cuantizando el área del horizonte de eventos, también estaríamos cuantizando la entropía de ese agujero negro. Ese resultado es un resultado bastante importante y bastante interesante. Ahora, otra área en la que también podemos aplicar esos modos cuasi normales es en física de materia condensada. Sabemos que existen materiales que se vuelven superconductores a cierta temperatura, por ejemplo, dadas ciertas condiciones. Esa superconductividad también puede ser estudiada del punto de vista de la gravitación, gracias a un principio llamado el principio holográfico, que nos dice que si tenemos una teoría de gravitación definida en un volumen, esa teoría nos proporciona también las propiedades de lo que encontramos en el borde de ese volumen. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que se hace para entender la superconductividad desde el punto de vista de la gravitación es considerar una solución de agujero negro, en el caso con un agujero negro con carga, ¿no? Y con ciertas características en el infinito para ese agujero negro, que serían las características anti de Sitter. ¿Okay? Básicamente perturbamos ese agujero negro y el resultado de las perturbaciones nos va a dar ciertas propiedades, ¿no? Ciertas propiedades que van a surgir, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos la conductividad, vamos a ver que la conductividad en algún momento cambia de signo y eso nos dice que existe una transición de fase que del punto de vista del agujero negro simplemente quiere decir que el agujero negro se va a transformar en una nueva solución con un parámetro extra. Pero del punto de vista de la materia condensada nos dice que es el punto donde va a surgir la superconductividad. ¿Okay? Entonces, esa área, ¿no? Tiene un nombre, esa área de estudio, que es la conjetura ADS-CMT, ¿no? ADS por el lado de gravitación, por ese espacio asintóticamente anti de Sitter que les mencioné, y del lado del superconductor es la teoría de materia condensada, ¿no? El CMT. Ahora, otra de las aplicaciones que tenemos para modos cuasi normales es en hidrodinámica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del plasma de quarks y gluons, ¿no? Ese plasma tiene ciertas propiedades de que al formarse, cuando colisionan núcleos, por ejemplo, de oro, y se produce este plasma, una vez que el plasma se estabiliza, ¿no? Podemos usar el límite hidrodinámico, o sea, el límite de frecuencias bajas, para analizar las oscilaciones que realiza hasta alcanzar una temperatura de equilibrio, ¿no? Lo interesante de esto es que muchas de esas propiedades han sido comprobadas experimentalmente en los aceleradores que tenemos alrededor del mundo. Otra de las aplicaciones que fue descubierta hace muy poquito, hace un año y medio aproximadamente, fue que podemos relacionar las frecuencias cuasi normales con la sombra de un agujero negro. ¿Qué es la sombra del agujero negro? Muchos de ustedes probablemente han visto por lo menos una de las dos fotografías que la colaboración Event Horizon Telescope publicó en los últimos años, ¿no? La fotografía del agujero negro. Y en esas dos fotografías, ¿no? La del M87 y la del agujero negro de nuestra galaxia, la Sagittarius A, podemos ver una sombra negra, ¿no? Como un círculo negro, ¿no? A veces un poquito distorsionado, no tan circular.
Eso es lo que llamamos sombra del agujero negro. Y el borde de esa sombra está definido por los fotones los últimos fotones, digamos, que lograron escapar del campo gravitacional del agujero negro. ¿Okay? Ahora, resulta que el radio de esa sombra, de ese disco negro, está relacionado con la parte real de las frecuencias cuasi normales de ese mismo agujero negro. Es una relación aparentemente inesperada, pero es algo que se comprueba por lo menos semianalíticamente para tipos de agujeros negros que son planos o que tienen alguna característica que pueda describir un universo cerrado. ¿Okay? Y la última aplicación, que es la que les voy a hablar un poquito más aquí, es las ondas gravitacionales, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen los modos cuasi normales en ondas gravitacionales? Entonces, para eso, vamos a hablar un poco sobre qué son ondas gravitacionales. Matemáticamente, son soluciones de las ecuaciones linealizadas del Einstein y son perturbaciones básicamente que van a viajar en el espacio-tiempo siempre a la velocidad de la luz. Las ondas más intensas van a ser producidas por efectos cataclísmicos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema binario de agujeros negros y ese sistema binario, que son dos agujeros negros dando vueltas alrededor de un centro de masa, conforme van perdiendo energía, se van acercando y en algún momento van a chocar y van a formar un nuevo agujero negro. Todo ese proceso, ¿no?, que es un evento cataclísmico, va a producir ondas, ¿no? Y esas ondas son las que detectamos con los actuales detectores que tenemos en la Tierra. Otras fuentes de esas ondas son las estrellas de neutrones, ¿no? Las colaboraciones de ondas gravitacionales también han detectado algunos sistemas binarios de dos estrellas de neutrones que se juntan para formar otra estrella de neutrones o a veces un agujero negro. Ahora, otro tipo de ondas que son menos intensas, que son las que todavía no se han detectado, vienen, por ejemplo, de una estrella de neutrones que no es perfectamente esférica, que tiene algún defecto, entonces conforme va realizando una rotación, va a emitir una onda gravitacional. Y también podemos ver ese tipo de ondas menos intensas como reliquias de la radiación gravitacional que se creó durante el Big Bang. Ahora, si tenemos, por ejemplo, aquí el gráfico de una onda venida de un sistema binario, sea un sistema de dos agujeros negros o sea de dos estrellas de neutrones. Tenemos aquí que la primera fase es la fase donde las dos estrellas están espiralando cuando van acercándose, ¿no? Después tenemos la fase de fusión, aquí, que es cuando las dos estrellas o los dos agujeros negros finalmente colisionan y forman un nuevo objeto. Y la tercera fase es la llamada rain down, que es básicamente el modo cuasi normal, ¿no? Y todo modo cuasi normal está acompañado siempre de una cola, ¿no? Las características de esta cola van a depender del tipo de agujero negro que ha sido formado o del tipo de objeto en general que haya sido formado en esta fusión. Entonces, podemos ver aquí que el modo cuasi normal es parte de una onda gravitacional. Ahora vamos a las detecciones que fueron hechas ya por las colaboraciones LIGO, Virgo y últimamente la colaboración CAGRA también. Lo que vemos aquí es la primera detección de ondas gravitacionales que fue hecha el 14 de septiembre de 2015, pero solo fue anunciada en febrero de 2016. Y en esa época solamente estaba operativo el detector LIGO, ¿no?, que son básicamente dos detectores, uno en el noroeste de Estados Unidos, en Hanford, en el estado de Washington,
y uno en el sureste, en Livingston, en el estado de Luisiana. Ambos detectores detectaron la misma onda aquí y vemos que tiene la misma forma de la forma idealizada que les mostré aquí, ¿no? Entonces vemos la fase que están espiralando los dos objetos. En el caso de esta detección fueron dos agujeros negros con masas de aproximadamente 30 masas solares. Vemos aquí la parte de fusión cuando se formó un nuevo agujero negro. Y aquí finalmente la fase cuasi normal, ¿no? Cuando ya es la oscilación del nuevo objeto. Ahora, por esa detección y varias otras que ocurrieron en los siguientes meses en la primera operación de los LIGO, en 2017 se otorgó el Premio Nobel de Física a los tres científicos que están aquí, Kip Thorne y Rainer Weiss, que estuvieron desde el inicio de esta colaboración LIGO, ¿no? Un físico teórico y un físico que sabía un poco más de estas cosas experimentales. Y también a Barry Barish, que entró solamente en los años 90 cuando esta colaboración LIGO pasó a llamarse Advanced LIGO, el LIGO avanzado, ¿no? Y que fue lo que condujo realmente a las detecciones que vimos a partir de 2015. Ahora, ¿qué tipo de detectores son estos que están en los LIGO y en las otras colaboraciones? Son básicamente interferómetros, los llamados interferómetros de Michelson. Y esos interferómetros aquí están esquematizados de una forma bien simple, ¿no? Pueden imaginar que es algo más complicado, pero la idea es que tenemos aquí una fuente de un haz electromagnético, un láser, básicamente. Ese láser va a golpear aquí un semiespejo, que es básicamente un divisor, ¿no? Como es un semiespejo, entonces parte del haz de luz que tocó ese semiespejo va a ser reflejado y parte va a ser transmitido. Esas dos partes, reflejada y transmitida, van a pasar por una serie de espejos, van a regresar y van a recombinarse nuevamente aquí. Y la idea en estos LIGO es que produzcan un espectro que se anula, un espectro de destrucción. ¿Okay? Ahora, en el caso del LIGO, los interferómetros, estos brazos del interferómetro tienen 4 kilómetros. En el caso del Virgo, solamente tienen 3 kilómetros. Y cualquier onda gravitacional que pase por estos detectores va a distorsionar aquí el espacio, ¿cierto? De manera que la trayectoria que van a seguir los dos haces, el reflejado y el transmitido, no va a ser exactamente igual. Así que cuando se recombinen, el padrón de interferencia que anteriormente era destructivo, o sea que no se veía nada, va a convertirse en un padrón diferente, ¿no? Resulta que estos LIGO y el Virgo también detectan distorsiones espaciales en una parte en 10 elevado a 21, o sea, de 1 seguido por 21 ceros. O sea, estamos hablando que puede distinguir distorsiones del tamaño de un protón, ¿no? Entonces estamos en escala atómica, ¿no? La tecnología que se empleó para hacer estos interferómetros es realmente tecnología de punta, que obviamente después ha sido aprovechada y está siendo aprovechada para otras aplicaciones que puedan ayudar a la sociedad. Ahora, estos detectores están repartidos por todo el mundo. Como mencioné antes, los LIGO están en Estados Unidos. Virgo es una colaboración que está instalada en Italia, cerca de la ciudad de Pisa, y estos tres detectores fueron los que hicieron más detecciones en los últimos años, desde 2015. También tenemos otro detector, el GEO 600, que está en Alemania, que no ha participado en las detecciones. Tenemos también el CAGRA, un proyecto japonés que ha participado en las últimas detecciones que han sido hechas en los 2 últimos años.
Y existe un proyecto que ya se viene construyendo en la India de una extensión de LIGO, ¿no? Por ahora son los detectores que tenemos del tipo interferómetro, pero existe un plan para hacer un interferómetro en el espacio, el proyecto LISA. Ese proyecto va a conseguir detectar ondas gravitacionales de menores frecuencias, ¿no? Que eso va a ser bastante interesante, ¿no? Para poder detectar otro tipo de objetos que están en nuestro universo. Sobre las detecciones, bueno, existen mapas de un montón de detecciones que han sido hechas desde 2015. Aquí solamente les estoy mostrando las detecciones de la última carrera que se hizo con los LIGO, ¿no? LIGO y Virgo detectaron todos estos puntitos azules, que son sistemas binarios de agujeros negros. Entonces, ustedes pueden ver aquí que tenemos dos bolitas azules, que eran los agujeros negros iniciales, que se juntaron para formar un nuevo agujero negro con mayor masa, obviamente. También existen algunas detecciones de estrellas de neutrones, que son los puntitos naranjas aquí. Entonces, dos estrellas de neutrones, por ejemplo, formaron una nueva estrella de neutrones, o pueden también formar objetos que están entre el límite entre una estrella de neutrones y un agujero negro, ¿no? Que hasta ahora está en entredicho qué fue el producto final, ¿no? Ahora, resulta que estas detecciones de LIGO y Virgo abrieron una nueva ventana de observación del universo. Antes de esta detección, antes de 2015, podíamos observar el universo solamente con ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podíamos ver la radiación que venía de una estrella, podíamos detectar la radiación de un pulsar y muchos otros objetos que emiten ese tipo de ondas. Pero para objetos como los agujeros negros que no emiten, ¿no? Simplemente ellos, todo lo que pasa no regresa, no podían detectarse de esa manera. Hasta esos tiempos, los agujeros negros eran detectados de una manera indirecta, pero siempre había gente que no creía en su existencia, ¿no? Entonces, eran observadas las estrellas que estaban alrededor de ese agujero negro, las órbitas, su comportamiento, y se infería que en el centro podría existir un agujero negro, ¿no? Hoy sabemos que eso es verdad y de hecho, si ustedes recuerdan, en 2020 el premio Nobel fue dado a dos científicos que justamente estudiaron el movimiento de las estrellas alrededor del agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea y pudieron inferir su existencia y sus propiedades, ¿no? Pero ahora que ya tenemos ese nuevo tipo de detección, o sea, una forma de ver ahora el universo con ondas gravitacionales, eso da lugar a un nuevo tipo de astronomía, que es la llamada astronomía de multimensajeros, ¿no? Entonces ahora el mensajero no solamente es una onda electromagnética, también puede ser una onda gravitacional. Y de hecho, varios de estos objetos, ¿no? En particular las estrellas de neutrones que emiten esa radiación electromagnética, eh, han sido detectadas de las dos maneras, ¿no? Han sido detectada la onda gravitacional y la onda electromagnética, confirmando la posición, por ejemplo, de este sistema binario o del objeto final, ¿no? Y de la misma manera, también en el caso de agujeros negros, lo que se ha detectado es algún tipo de radiación electromagnética emitida por el disco de acreción, o sea, del disco que es formado por la materia que va cayendo al agujero negro. ¿Okay? Entonces, ese disco en general es un disco luminoso, ¿no? Que es la mancha alrededor del disco negro que vemos, por ejemplo, en las fotografías del Event Horizon Telescope. ¿Okay? Entonces podemos comparar también esa emisión con la onda gravitacional y saber nuevamente la posición del objeto resultante y también algunas otras propiedades de ese nuevo agujero negro. Ahora, bueno, tenemos aquí las últimas detecciones. Esta vez también participó el detector Kagra, el de Japón.
Y tenemos aquí muchos sistemas binarios de agujeros negros y con masas más grandes, ¿no? Vemos aquí masas mayores del producto final, ¿no? Y en esta última vez fueron pocas las estrellas, los sistemas binarios de estrellas de neutrones que fueron detectados. En algunos fue confirmado que el producto final fue un agujero negro. Y también tenemos aquí las observaciones electromagnéticas, ¿no? Esta línea amarilla para las observaciones de estrellas de neutrones y las líneas rosas para emisión del disco de acreción de los agujeros negros. Muy bien, entonces para finalizar, aquí les resumo más o menos las ideas principales de esta charla. En primer lugar, la relatividad general predice la existencia de dos objetos diferentes de la gravitación newtoniana, que no tienen un análogo newtoniano, que son los agujeros negros y las ondas gravitacionales. Aquí en esta charla hablamos básicamente de los modos cuasinormales, que son parte de una onda gravitacional, pero que se aplican a varios otros sistemas relativistas. Podemos perturbar objetos astrofísicos y obtener como respuesta un modo cuasinormal. Podemos también perturbar modelos cosmológicos para ver si son estables o no. Y también podemos aplicarlos a holografía, que es el ejemplo de la superconductividad que les mostré. Sobre las frecuencias cuasinormales, que son las frecuencias que caracterizan a estos modos, son frecuencias complejas y es un conjunto discreto que depende solamente de los parámetros del sistema que fue perturbado. En el caso de un agujero negro solamente depende, por ejemplo, de su masa o de su momento angular. Y esos modos cuasinormales, que son parte de las ondas gravitacionales detectadas por LIGO, Virgo, CAGRA, confirman la existencia de los agujeros negros. En otras palabras, con estas ondas gravitacionales estamos viendo los agujeros negros. Y las perspectivas futuras, ¿no?, que han ido surgiendo desde 2015 es la nueva astronomía de multimensajeros. Observamos el universo con ondas electromagnéticas y con ondas gravitacionales, ¿no? Y quién sabe qué es lo que veremos en el futuro, ¿no? ¿Cuál será la aplicación de estas ondas gravitacionales? Y bueno, esa fue la charla. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por la excelente charla brindada. Y estoy seguro que todos los que nos han podido escuchar tienen muchas preguntas. Así es que, si le parece, ¿podemos pasar a las preguntas? Bueno, a ver, déjame poner aquí la pantalla de las preguntas. Ok, voy a quitar y nos colocamos de esta manera, cosa que usted también puede observar las preguntas. La primera que nos llega es de Miguel Lao. Un saludo para Miguel. Gracias por la pregunta y nos dice, ¿qué significa la evaporación de un agujero negro? Ah, sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con un agujero negro cuando descubrimos que tiene propiedades termodinámicas, ¿no? Un agujero negro clásico, por ejemplo, en la relatividad general, es un agujero negro con temperatura cero, ¿ok? Pero Stephen Hawking descubrió que un agujero negro no necesariamente tiene temperatura cero, ¿no? Posee una temperatura diferente de cero. Y sabemos por la termodinámica que si tenemos un objeto que tiene cierta temperatura y está en un medio que es más frío, entonces va a comenzar a emitir calor, ¿cierto? En el caso de los agujeros negros va a emitir un tipo de radiación que hoy conocemos como radiación Hawking. Ahora, resulta que si hacemos unos cálculos, vemos que para agujeros negros pequeños, ¿no?, esos agujeros pequeños son muy calientes, ¿no? O sea, tienen una temperatura muy grande. De forma que como tienen una temperatura muy grande, ellos tienden a emitir ese calor y enfriarse. Solo que cada vez que emiten ese calor, van achicándose y en algún momento se evaporan y desaparecen. En el caso de agujeros negros astronómicos, ¿no?, los que observamos, sea por ondas gravitacionales o que vimos en las fotos del Event Horizon Telescope, son agujeros negros fríos. Su temperatura está por debajo
de la temperatura de fondo de nuestro universo. Entonces, la emisión no va a ocurrir, ¿no? Recuerden que por la termodinámica siempre es de calor para frío, nunca de frío para calor, ¿no? Entonces, se necesitaría más de la edad del universo para que esos agujeros negros se puedan evaporar, ¿no? Así que ese efecto a escala astronómica probablemente nunca lleguemos a verlo. Ok, muchísimas gracias, profesora, por la respuesta y gracias a Miguel Lago por la pregunta. Un saludo para ti, Miguel. Tenemos otra pregunta aquí y es de Joseph Cabello, un solo Joseph. Joseph es miembro de Space también y nos dice, ¿hay relación entre estos modos y la sombra del agujero negro? Nos pregunta. Sí, esta es una relación que, como mencioné, fue descubierta hace 1 año y medio, ¿no? Hasta puedo hacerme un poco de propaganda. El cálculo analítico lo hicimos con 2 colegas brasileños, Jefferson de Oliveira y Rodrigo Fontana, y descubrimos eso, ¿no? De que si uno trata semianalíticamente las frecuencias cuasinormales, existen métodos para eso, ¿no? Y obtenemos unas expresiones para la parte real y para la parte imaginaria. Y luego, por otro lado, calculamos el radio de la sombra de ese agujero negro, ¿no? Básicamente lo que se hace es estudiar la geodésica, o sea, el camino más corto en un espacio curvo, de un fotón acercándose a un agujero negro, ¿no? Entonces, de esa manera podemos saber cuál va a ser el radio de la órbita de ese fotón, del último fotón que puede escapar del campo gravitacional, y comparamos ese radio con la parte real de la frecuencia cuasinormal que perturbamos a un mismo agujero negro. Y vimos que son proporcionales, no son iguales, son proporcionales. Y el número que está delante para dar esa relación exacta es un número más o menos universal que depende solamente de la dimensionalidad del espacio-tiempo donde estamos trabajando, ¿no? O sea, es algo bastante interesante, ¿no? Que hayamos relacionado eso, ¿no? De forma que si tenemos la foto del agujero negro, como esas del Event Horizon Telescope, entonces podemos medir la sombra y podemos saber cuál sería la frecuencia real de alguna perturbación que le puede caer ese agujero negro. Y como ya lo mencioné, ya que esas frecuencias dependen de los parámetros del agujero negro, podemos entonces tener una idea de cuál es la masa de ese agujero negro, por ejemplo. Interesantes. Muchísimas gracias, profesora, y gracias a Joseph por la pregunta. Miguel Laos nos dice, muchas gracias por la respuesta, profesora. Así es que gracias a ti, Miguel, por la pregunta. Tengo preguntas, pero preguntas internas que se las voy a hacer también, no van a salir en la pantalla, pero esta es la que tengo y nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de estos modos en colisión de dos agujeros negros comparados con dos estrellas de neutrones? Entonces, en la forma no hay diferencia, ¿ok? Pero en las frecuencias uno puede saber qué tipo de objeto fue el que estaba antes y el que fue formado, ¿no? De ahí la importancia de crear estos moldes, de hacer simulaciones en computadoras, por ejemplo, para estos sistemas binarios. Entonces, uno tiene un banco de datos para comparar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando llegó, por ejemplo, esa primera onda gravitacional de los dos agujeros negros que formaron uno nuevo, lo que se hizo fue comparar con las simulaciones que ya existían. Y lo que se descubrió es que eran agujeros negros de más o menos 30 masas solares. Entonces, tuvimos información de su masa, ¿no? Y también tuvimos información del producto, del agujero negro nuevo que se formó, ¿no? Entonces, todo fue por comparación, ¿no? No es que la onda ya traiga la información de por sí sola, no. De la onda extraemos la frecuencia, extraemos otros parámetros y se comparan con la simulación o con el molde que ya existe. Ok, interesante, profesora, muchas gracias. Bueno, tengo una más aquí por interno que me dicen lo siguiente.
¿cómo dependen los modos cuasinormales de masa, carga y momento angular? Esa es la pregunta. Ah, esa es una buena pregunta, ¿no? Son los tres parámetros que caracterizan a un agujero negro, ¿no? Generalmente los llamamos los pelos del agujero negro, ¿no? Entonces, las frecuencias, ¿no? Se extraen numéricamente, es un problema numérico, ¿no? Como mencioné antes, soluciones analíticas solamente existen en 3 dimensiones, no en 4, que es el mundo real donde vivimos, ¿no? Y esos números se van comparando. Generalmente uno ve que existe un escalamiento con esos números. Y ese escalamiento generalmente o es con el horizonte de eventos o con alguna otra propiedad. Y por la teoría sabemos que el horizonte de eventos depende de la masa del agujero negro. Entonces, de alguna manera estamos encontrando que ese modo, esa frecuencia real o esa parte imaginaria, tienen relación directa con la masa del agujero negro. Igualmente podemos establecer el mismo tipo de influencia con la carga o con el momento angular, ¿no? Entonces es solamente comparar numéricamente, no tenemos una respuesta analítica, ¿no? Entonces tenemos que ver los numeritos y más o menos fijarnos, ¿no? Generalmente lo hacemos gráficamente, ¿no? Hacemos un gráfico de esas frecuencias para diferentes tamaños de agujeros negros para rastrear el radio del horizonte de eventos y vemos cómo se va comportando y ahí podemos decir, ah, bueno, existe esta relación. Ok, muchísimas gracias, profesora, por sus respuestas. Bueno, no tenemos más preguntas, pero me gustaría escuchar sus comentarios respecto a la noticia que ha sido esta semana del telescopio James Webb. No sé qué nuevo nos trae esto. Quisiera saber más que todo su opinión y qué es lo que debemos esperar ahora con este nuevo telescopio que se tiene y de los que se van a obtener muchos datos para diferentes tipos de estudio. Sí, bueno, lo que nos mostró es una pequeña muestra, ¿no? De lo que vamos a ver en, en los próximos y telescopios perdí la conexión. Sí, por un segundito, profesora, pero ya regresó. Ah, ya. Ahí lo Sí, escuchamos acá. porque que te perdí. Bueno, te Así estaba es. comentando, sí, que la idea es que este telescopio vaya más lejos y nos muestre más, ¿no? Solo que, como tú sabes, la velocidad de la luz es finita, es un valor finito. Entonces, la información que viaja de un sitio del universo hasta nosotros se demora, ¿no? Y estas fotos que vamos a estar viendo próximamente pueden ser de estrellas que actualmente ya están muertas, pero su luz demoró tanto en llegar hasta nosotros que recién las estamos viendo. Entonces, son muchas cosas las que esperamos descubrir, ¿no? Básicamente en la perspectiva estelar, ¿no? Del punto de vista de agujeros negros es más difícil, ¿no? Decir alguna cosa porque los agujeros negros no se ven. Pero sí, esperamos realmente que ese nuevo telescopio nos muestre cosas nuevas del universo y quién sabe cosas que aún no hayamos conjeturado teóricamente, ¿no? Entonces, y que también sirva para probar algunos modelos alternativos que existen actualmente, pero que no tienen comprobación experimental. Así es. Muchísimas gracias, profesora, por su opinión. Creo que era muy importante conocerla. Creo que terminamos aquí con la transmisión de los viernes astronómicos. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. A mí me gustaría, profesora, algunas palabras para terminar de su parte, por favor. Sí, bueno, agradecer a todos los que nos sintonizaron, que nos siguieron en el Facebook, agradecer sus preguntas
Y también aquí sé de algunos amigos míos que están en la lista de preguntas, entonces les mando un fuerte abrazo a esos amigos míos. Gracias por su participación. Y bueno, decirles que la física es un universo fascinante y en especial todo lo que es astronomía, gravitación, cosmología, siempre nos hace soñar, nos hace sentir que somos una partícula en este universo y quién sabe, este universo también sea una partícula en un multiverso. Entonces, los dejo a todos, siempre recomendándoles que se cuiden en la actual pandemia y recordándoles que cada uno se cuida para cuidar también a los otros. Muchas gracias. A usted, profesora, muchísimas gracias. Antes de irnos, solamente quiero agregar unos avisos parroquiales, por favor, por así decirlo. No se olviden, bueno, profesora, aquí le cuento, nosotros tenemos las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica, que este año se van a realizar el 6 y 7 de agosto, así es que, por favor, las inscripciones están abiertas, no se olviden de participar. Acuérdense que pueden participar en la categoría 1 o en la categoría 2 y es para chicos de educación secundaria. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y muchas gracias una vez más, profesora, por acompañarnos en un viernes astronómico. Nos estamos viendo la semana que viene, posiblemente. Ya se van a enterar por ahí algunas cositas que tenemos preparadas para el próximo viernes astronómico. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Chau, chau con todos. Hasta luego.